y estaremos viendo el versículo 18 y el 24. Génesis capítulo 37, versículo 14, y luego iremos al versículo 18 al 24. Dice la Escritura: e Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme a la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y dijo Rubén: no derramaréis sangre echándole en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Hermanos, vamos a usar esta parte de la Escritura solamente para sacar el tema. Hermanos, pero sí es bueno recordar que José, hermanos, era uno de los hijos más pequeños de Israel. Y los hermanos tenían sobre de él envidia, porque su padre lo estimaba, lo mimaba y hacía algunas otras cosas que con ellos no hacía. Esto es, por ejemplo, hacerle una túnica muy diferente, una túnica que solamente se le hacían a los príncipes o a hijos de reyes. Esto es de un nivel social real en aquellos tiempos. Y esto lo distinguía. Y esto llenó de envidia y coraje a sus hermanos, que cuando Israel mandó a buscarles para que le llevasen noticias de sus hermanos y sobre todo también de sus ovejas, cuando lo vieron, dice la Biblia, que se llenaron de coraje. Y podemos decir, hermanos, que la ira y el descontento de sus hermanos los llevó a tener ese sentimiento insano en contra de su hermano. Y tramaron, idearon matarlo, así literalmente dice la Biblia. O sea, de pronto era tan grande su odio, su ira, su coraje, su envidia, que quisieron matarlo, o pensaron matarlo. Y Rubén, uno de los hermanos de José, hermano, dijo: no lo matemos, vamos a tirarlo en una cisterna para que pueda salir y vaya a su padre o a nuestro padre. Pero, hermanos, si hablamos de una cisterna, la cisterna, hermanos, era en aquel tiempo un depósito o un pozo que se usaba mucho y que era vital para almacenar agua y para el servicio diario de los pueblos, de las personas. Pero en este caso, la cisterna, hermanos, estaba vacía, estaba seca. Y una de las cosas que veo yo, hermanos, es de que al tirarlo en la cisterna, Rubén pensó, dijo: no tiene agua, no se va a ahogar, pero de todas maneras se iba a lastimar al tirarlo. El golpe en seco. Y otra cosa, hermanos, que sería también difícil es que José solo pudiera salir de ahí. Y volver con vida a su padre estaba bien difícil. Y esto me llevó, hermanos, a buscar cómo hacerle para poder llegar al tema
del que yo tenía pensado. Bueno, hermanos, buscando, leí una fábula, leí un cuento, que un hombre cayó a un pozo y pidiendo ayuda, hermanos, gritando y pidiendo quien lo salvara, pasó otra persona, otro hombre, y vio a esta persona en problemas y buscó cómo auxiliar. En la búsqueda, hermanos, se encontró una cuerda. Y el hombre, aquel que escuchó el pedir ayuda y el pedir auxilio y pedir clemencia porque alguien lo sacara de este pozo, hermanos, pues le tiró la cuerda. Pero el que estaba ahí lleno de miedo, lleno de temor y hasta de incertidumbre por su vida, le dijo a este personaje, aquel que lo iba a auxiliar, aquel que lo iba a salvar, ya tenía la cuerda en las manos, y le dijo el que estaba abajo, el hombre que estaba en la cisterna, en el pozo, le dijo: ¿y qué tal si la cuerda se revienta? La pregunta. Y el Salvador, el hombre, le dijo: ¿y qué tal si te quedas ahí? Entonces, hermanos, encontré el tema para presentarlo a la iglesia, para verlo, para sacarlo de la Biblia, hermanos, y ver algunas cosas que nosotros, hermanos, debemos de aprender, o debemos de recordar, o debemos de, hermanos, accionar en estas situaciones en que luego nos encontramos. Y el tema es: ¿qué pasa si te quedas ahí? Y bueno, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver primero es, para las personas, para los visitantes, para los que están con nosotros en la iglesia y que ya a algunos de ellos se les ha hecho una muy buena y muy bonita costumbre de venir para reunirse con la iglesia, para escuchar palabra de Dios, para acercarse más a Dios. Y uno piensa, y yo creo que estamos ciertamente en la verdad, que estas personas, como la familia de Daniel, como ahora la familia de nuestra hermana Mari, como el amigo Ildefonso, que también los saludamos con gusto, vienen buscando, hermanos y amigos, acercarse más a Dios, porque entienden que es necesario, que en su vida es necesario que Dios vea con ojos de misericordia su vida. Y lo que debemos de ver, hermanos, es primero a los amigos, a los que están con nosotros. ¿Qué pasará si se queda como está? ¿Qué pasará? Porque puede estar en las reuniones, frecuente, continuo, incluso sumarse a las necesidades de la iglesia. Estas son económicas, pueden ser, estas pueden ser cooperativas, estas pueden ser espirituales, y convivir con esta y hacer de este grupo de cristianos amigos suyos, y lo son. Pero ¿qué pasará si se queda como está? Bueno, vamos al Nuevo Testamento, a la carta que Pablo le escribe a los Efesios, para ver, hermanos y amigos, primeramente, ¿qué pasa si se queda como está? Porque la cuerda ya está. Después, usted está en el lugar correcto, está en el lugar donde usted puede ser añadido a los santos, a los que habrían de ser salvos. Pero ¿qué pasa si se vuelve como llegó? Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice la escritura, hermanos, amigos. Y vamos a ver, para que usted y nosotros podamos hacer algo al respecto.
Aquel hombre, no se nos olvide, aquel hombre pidió ayuda. La cisterna para José era de muerte, y para aquel el de la fábula, pues también, solo que ya había alguien que podía ayudar. Hay alguien que puede ayudarle a usted que no es cristiano, para que su condición espiritual sea otra. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con manos de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo se refiere a la vida antigua de los hermanos en Éfeso. Y Pablo dice que una de las condiciones que ellos, antes de ser cristianos, mire cuál es. Ellos estaban, hermanos, versículo 2. En aquel tiempo estabais como sin Cristo. Así estábamos nosotros como cristianos, y a mí me gustaría, yo creo que a toda la iglesia, me gustaría decirle otra cosa a nuestros amigos. Aparte del buen saludo, aparte de la buena amistad, nos gustaría decirle que usted también es parte de la iglesia. Nos gustaría decirle que a usted también es parte de los hijos de Dios. Nos gustaría decirle que usted también es parte de las promesas. Nos gustaría decirle que usted también es parte de la ciudad que nuestro Dios nos figura en Apocalipsis, en la ciudad que fue hecha, planeada con las propias manos de Dios, aunque esta ciudad es espiritual. Sí nos gustaría decirle. Pero Pablo le dice a los hermanos en Éfeso que en aquel tiempo, cuando estaban en la condición de todo aquel que no ha sido bautizado, estaban sin Cristo. Y estar sin Cristo, hermanos, es estar alejados de la ciudadanía de Israel, le dice Pablo a los efesios. Los efesios estaban, hermanos, en aquel tiempo alejados de Dios, alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y cuando habla de alejados de la ciudadanía de Israel, era que no tenían parte para la promesa de la tierra de Canaán. Eso es lo que les dice Pablo. Estaban totalmente olvidados de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Y para los amigos que están con nosotros y que nos gusta mucho que lo estén, esa es su condición delante de Dios. Y le digo, me gustaría decirles otra cosa, pero sería como ocultarles cuál es la manera de estar cerca del Señor. Ustedes están sin Cristo y lejos de la ciudadanía espiritual que es el cielo, muy lejos. ¿Qué pasa si se queda como está? Entonces no es Dios quien no quiere salvar, sino es que nosotros luego nos rehusamos a la ayuda de Dios. ¿Qué pasaría? Si vemos la figura del aquel que estaba en el pozo, digo, ¿y si se revienta la cuerda? Pero le dice el Salvador, ¿y qué pasará si te quedas como estás? Porque esa es la incertidumbre de muchas personas que tienen la bendición y la dirección de Dios para llegar a la iglesia de Cristo. La única iglesia, la iglesia genuina, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó, la iglesia que hubo necesidad
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a la muerte. Esta es la iglesia genuina. Bueno, usted está en ella. Pero ¿qué pasa otra vez si usted se queda como está? ¿Por qué pudiera suceder de quedarse viniendo años y años y años y estar en la misma condición? Bueno, puede ser por la incertidumbre de no cumplirle a Dios como cristiano, por la incertidumbre de qué pasará si yo obedezco el Evangelio, me bautizo conforme a las Escrituras y luego soy hijo de Dios y luego Dios me añade a la iglesia donde están los salvos. ¿Qué pasa si no le cumplo al Señor? Esa puede ser la incertidumbre. Pero yo le pregunto otra vez, ¿y qué pasa si se queda como está? Por a veces no querer cumplir una responsabilidad, porque el ser cristiano es una tarea responsable, es una tarea de sacrificio, es una tarea de tiempo, es una tarea en la cual es una responsabilidad que se suma a la que ya tenemos como seres humanos, como personas, como padres, como hijos. Es una tarea que se suma, pero que en ella, en esta tarea, al añadirnos a la iglesia, al tener la bendición y el privilegio de ser llamados por Dios hijos de Él, también hay muchas bendiciones, hay muchas alegrías, hay descanso para nuestro cuerpo, hay descanso para nuestra alma, hay descanso para nuestras familias. ¿Y por qué le digo esto? Porque estando en el mundo uno hace lo que sus pensamientos, lo que su entender, lo que su instinto incluso humano puede hacer. ¿Y cuál sería uno de los más comunes que hay en el ser humano que no está bautizado y que no tiene una responsabilidad y una bendición y un privilegio y las bendiciones y las promesas de Dios? Bueno, hacerse habitual a un vicio, al alcohol, al cigarro, a las fiestas que se hacen en el mundo. Eso lo puede hacer porque no tiene ningún compromiso con el Señor. No lo hay. Puede ser esa la incertidumbre, porque esa es la pregunta. Oiga, todavía entre los hermanos dice, ¿será pecado eso, hermano? ¿Será pecado aquello? Cuando todavía nosotros no hemos podido asimilar la grandeza y lo que somos en los planes y en el pensamiento de Dios como cristianos. Todavía es así. Es más, ¿no? Todavía hay cristianos, y sin juzgar, todavía hay cristianos que los inquieta, que los conmueve todas estas cosas que se festejan en estos días. Todavía hay cristianos que no han entendido o no quieren entender o les gana el sentimiento o la actitud de la carne y empiezan a festejar la Navidad. Todavía no. Todavía se festeja en muchos de los cristianos la coneja, el pavo, el árbol, los focos, todas estas costumbres paganas del mundo. No nos las hemos podido quitar todavía. Bueno, ese puede ser la incertidumbre de los que ahora están. ¿Por qué? Bueno, porque uno viene, vamos a decirlo así, viviendo o arrastrando, por decirlo de alguna manera, arrastrando con costumbres de nuestra religión que teníamos antes. No puedo dejar de decir feliz Navidad como el mundo, sin siquiera saber explicar qué es la Navidad.
Por eso puede ser la incertidumbre en ustedes, porque tienen todavía algunas costumbres que no pueden sacar de raíz de sus vidas. Pero ¿qué pasa si se queda como está? Pues a lo mejor seguiremos festejando la Navidad. Y a lo mejor seguirá ahorrando para poner todas estas ornatos que se usan en la Navidad, por tenerla más cerca, lo menciono. Pero si se queda como está, entonces, amigos, usted le invito a que lea Efesios 2, versículo 11, en el que estamos, y que ponga mucha atención en el versículo 12. Seguirá festejando Navidad, seguirá festejando el día de la Cuaresma, la Semana Santa y cosas así. Pero dice la Escritura que usted se quedará, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted se quedará sin Cristo. Es duro, a lo mejor estoy siendo muy duro, discúlpeme, pero es la verdad. Se quedará sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, totalmente ajenos de Dios, no tomados en cuenta en los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en esta vida, en su vida. Si usted se queda como está sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso es fuerte, eso es grave, eso es motivo de pensarse muy bien. Sin Dios, y alguien que no tiene a Dios, aunque tenga una vida holgada, llena de salud y llena de lo material, está sin Dios. Y acordémonos, hermanos, amigos, que estar sin Dios es la vida futura. Porque si tienes salud, un día enfermaremos, o Dios no quiera que no pase esto, tendremos algún accidente y moriremos. Estar sin Dios es, aun cuando haya solvencia económica o holgura material, está sin Dios. Y hay un personaje que dijo: mucho, alma mía, mucho tenemos para mucho tiempo. Había crecido, había tenido prosperidad económica, había levantado mucho fruto de sus parcelas y se sentó y dijo: alma mía, comamos, bebamos, tenemos para mucho tiempo. Y la voz de Dios llegó hasta sus oídos y le dijo: necio, necio, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vida, prosperidad económica, salud, ¿a dónde vas?, le dijo el Señor. ¿A dónde vas, necio? Y en realidad, lo vemos en nuestros días, lo vemos en nuestra vida, lo vemos en nuestro mundo humano. La muerte llega a todos, de cualquier edad, de cualquier nivel económico, social y académico, y se van solamente con lo que llevan puesto. Y la provisión, y la holgura, y la prosperidad se quedaron sin Dios. Entonces, ¿qué pasará si se queda donde está?
las consecuencias. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. Miren las consecuencias, amigo. Yo los quiero mucho y los respeto más. Y la iglesia, yo estoy seguro que hace lo mismo con ustedes. Este no es asunto de enjuiciar a nadie, sino es de prevención. Es de prevenir a todos ustedes que están con nosotros. Porque los amamos, porque los queremos y porque queremos que sean parte del cuerpo de Cristo. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. En el versículo 7 al 9. Miren cuáles son estas cosas consecuentes al quedarnos ahí. Dice la Escritura, primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. ¿Dónde? ¿Sí? No dije segunda. Segunda a los Tesalonicenses. Disculpen porque me decía acaso. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser la manifestación de nuestro Señor Jesús? Otra vez, de Cristo, por segunda vez. ¿Qué va a pasar cuando Él se manifieste? Entonces va a ser el juicio. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando se manifieste Dios con sus ángeles, entonces va a ser el juicio final. Entonces, dice la Biblia entonces, estas son las consecuencias de quedarse donde está. Versículo 8. Se manifestará con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución o para juzgar a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso va a venir el Señor por segunda vez, dentro de que aquellos cristianos fieles, la iglesia fiel, será levantada con el Señor, pero también viene a juzgar a quienes no son parte de la iglesia fiel por la que lo ha venido. Dice entonces, versículo 9, los cuales sufrirán. Habla de aquellos que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es feo. Es feo estar en una fila donde vamos a pensar en los adultos mayores. Una fila de los adultos mayores que van con toda seguridad a recoger la ayuda y que les digan cuando llegan a uno de ellos: ¿sabe qué? No es que haya perdido su ayuda, es que no haya. Decepción, la espera, cansancio, y allí está la ayuda. Pero aquí no está allí ya. Cuando el Señor Jesucristo venga, no es que haya esperanza para los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no la hay. Lo que hay, hermanos, amigos, es, aquí dice la Escritura como es, solo una llama de fuego, para dar retribución o pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le pasará si se queda como está? Por temor a fallar, por temor a no ser fiel a Dios, a no ser constante. Pero
pero si ustedes se fijan, la mayoría de ustedes, amigos, son constantes a las reuniones de la iglesia. Hay convivio, hay un diálogo con nosotros de ida y venida ya con ustedes. Los consideramos parte de la iglesia, como amigos, como seres humanos, como quien convivimos. Si nos gustaría que fueran parte de la iglesia en lo espiritual, la verdad que sí. Porque yo por lo menos lo digo muy sincero y lo digo de todo corazón. Cuando un hermano se cambia de lugar o para otra congregación por circunstancias diversas, yo le echo de menos. Para mí es como si fuera una pérdida. Bueno, así le vamos a echar de menos. Dios no quiere que ustedes se alejen, que ustedes dejen de reunirse con nosotros. Les vamos a echar de menos. Como luego preguntamos por Daniel, por su familia, como luego oramos cuando salen, como hemos estado viendo el lugar de Ildefonso en estos días que no está. Sí les echamos de menos. Y tan les echamos de menos que en los convivios las cazuelas traen comida para ustedes también. Y se les echa de menos cuando en las cazuelas queda comida, porque faltaron ustedes. Y les echamos de menos cuando ustedes nos saludan y les saludamos de todo corazón. Y les echamos de menos cuando nos platicamos con ustedes. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué pasará si se queda como está? Déjeme decirle, versículo 3 de Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 3. Miren lo que necesita usted. Usted no está en un pozo literal, por lo tanto no necesita una cuerda para salvarse. Usted visualice su condición delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando usted obedece el Evangelio, pasa de ser lejano a las promesas, pasa de ser olvidado por Dios, pasa a dejar de ser aquella persona y aquella mujer, aquel ser humano que no tiene promesas de Dios. Ahora, si usted se bautiza, si usted obedece el Evangelio, vamos en orden, si usted obedece el Evangelio, que el Evangelio es la muerte, es la sepultura y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si usted hace de la muerte de Cristo suya para el perdón de los pecados por medio del bautismo, mire lo que pasa a hacer en esa condición delante de Dios. Ahora está cercano a Dios por la sangre de Cristo. No necesita una cuerda. Ya Dios mandó los medios, puso los medios para que usted salga de ese hoyo. Ya Dios mandó a su Hijo Jesucristo, no una cuerda. Se necesita mucho más para salir de la condición espiritual en la que luego se encuentra mucha gente. Se necesita la sangre de Cristo. Se necesita el que Dios haya puesto en propiciación por nuestros pecados al único Hijo que tenía nuestro Dios
Dios en el cielo para que usted se acerque a Dios. Eso es lo que necesita usted. Pero ¿sabe cuál puede ser también una de las cosas que le piense y que hasta le impide que pueda acercarse y decirle al frente: yo estoy arrepentido, yo estoy arrepentida, yo quiero bautizarme para el perdón de los pecados? ¿Sabe cuál puede ser el trayecto de allá acá? Puede ser el pozo más largo que puede haber en su vida. El sentir vergüenza, qué voy a pensar, qué van a decir, qué voy a sentir al pararme e ir hasta el frente. Si usted en su lugar dice que se quiere bautizar, yo estoy seguro que uno de esas manos le va a apoyar a que sí puede. Si usted dice de su lugar que se quiere bautizar, un varón se para y va y lo encamina. ¿Y sabe qué va a sentir? Solo cuando usted se levanta, porque he visto a Ildefonso y he visto, lo digo porque pasa, he visto a Daniel que nos encuentra para saludarnos. Y la pena se quita. Y le acompañamos, alguien le acompaña hasta acá para que usted pueda bautizarse, pueda confesar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y pueda ser sumergido en las aguas del bautismo para que sus pecados sean perdonados. Sí puede, pero si se queda con esto, ¿quién nos asegura vivir para mañana? O vivir nosotros, todos, como seres humanos, cristianos y no cristianos, pero la muerte está ahí. Mientras hay vida y esperanza, y los que están ahora están vivos, y hay esperanza. Pero no se quede donde está, porque después de la muerte ya no hay esperanza. El Señor Jesucristo, cuando dentro de todos estos actos que veremos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y que oiremos, Él va a decir a los de su derecha: venid a mí. Lo vamos a ver y lo vamos a oír. Los que estemos vivos cuando nuestro Señor Jesucristo venga, pero también aquellos que han de resucitar de entre los muertos para oír el juicio del Señor. Pero también vamos a escuchar: apartados de mí, al fuego eterno. Y habrá quien diga, como defensa, como buscando una esperanza en ese día de juicio: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, sí fuimos religiosos, sí te conocíamos, Señor. Y el Señor Jesucristo va a decir: yo nunca los conocí. Aunque hicieron todas esas cosas buenas, les faltó la principal en favor de ustedes: arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Entonces hay muchos religiosos que dirán: nos sacrificábamos saliendo a los campos a predicar, nos sacrificábamos haciendo campañas y predicando la palabra de Dios, y nos sacrificábamos enseñando el Evangelio, y nos sacrificábamos juntando gente, y nos sacrificábamos para tener edificios llenos de personas. Y el Señor va a decir: yo no los conozco. No los conozco. Conozco a estos que con altas y bajas, tropezando y levantándose, pero fieles al Señor, esto es, luchando por su salvación, pásenle, benditos.
La vida del cristiano no es miel sobre hojuelas. Es un luchar y es un trabajar. Y es un batallar. Pero estamos haciendo todo lo posible. Porque cuando el Señor Jesucristo venga, nos encuentre en el lugar. Nosotros también batallamos. Como cristianos. También sufrimos. También tenemos inquietudes de seres humanos. Pero estamos luchando. Y tenemos la esperanza de que ya hemos sido bautizados conforme al bautismo de la Biblia. Es porque usted puede pensar, bueno, yo también soy bautizado. Bíblicamente. A ver. ¿Cuándo se bautizó? No, pues cuando estaba pequeño me bautizaron. ¿Usted confesó a Cristo como Salvador? No. ¿O usted confesó desde allá que Cristo es su Salvador y que se hizo una oración por usted y eso? No. Usted necesita el bautismo para ser parte de los añadidos a la iglesia para ser salvos. Porque Cristo, hermanos, amigos, va a venir por la iglesia, no por las iglesias. El Señor Jesucristo va a venir por la iglesia que Él edificó, que le costó su vida. Por esa iglesia. Hermano mío, como cristianos, ¿qué pasará si nos quedamos como estamos? No solamente la Biblia tiene esas prevenciones para quienes no están bautizados, sino para los que ya son cristianos. ¿Qué pasará si nos quedamos como estamos? Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora bien, yo me pregunté cómo estoy yo. Yo creo que cada uno de nosotros sabe cómo está delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos crecer, hermanos, porque si nos quedamos niños, vamos a batallar. ¿Qué pasa si nos quedamos niños en lo espiritual? ¿Qué pasa si nos quedamos sin haber crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? Bueno, lo primero que podemos ver es otra vez, hasta parece que fue reiterativo, pero si nos quedamos niños vamos a seguir festejando rituales paganos. Vamos a seguir festejando costumbres del mundo, si estamos niños. Y si en esas condiciones seguimos, que Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero antes de que esperemos la misericordia de Dios en nuestra muerte, vamos a ser conforme a la vida. Hay que crecer. Porque ya menos se llega el día de la coneja, que le llaman. Ahora, ni siquiera tiene sentido común. Porque se festeja la muerte de Cristo, pero también es coneja. Yo no entiendo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue más seria. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tuvo un plan. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es para perdón de los pecados, no para festejarse. Pues es el marzo, ¿no? Ya, casi. Y en marzo vamos a dedicarnos, porque tenemos una campaña. Deje las conejas, deje de andar ocultando cascarones desde ahora. No seamos niños. ¿Qué pasará si nos quedamos como estamos? Con ese pensamiento y esa idea que no nos podemos quitar de nuestros cuerpos, de nuestras personas, de nuestras familias. Ahora bien, ¿cómo crecer, hermanos? ¿Cómo crecer? Bueno, pues sí, lógicamente
obviamente si uno quiere adquirir sabiduría, pues va a la escuela. Y si quiere crecer y si quiere aprender, pues agarra los libros con seriedad y responsabilidad. Bueno, ¿cómo crecer? Nosotros, como cristianos. Bueno, eso, agarrando la Biblia, teniendo tiempo para leerla, teniendo mucha disponibilidad y buena voluntad para practicarla, para retenerla. Pero también cómo podemos crecer. El mismo apóstol Pedro nos va a decir en el versículo 1. Desechando pues toda malicia. Versículo 1, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo crecer? ¿Cómo limpiar mi conciencia para crecer? No ocupándola en cosas que no me llevan a ningún lado, más que a manchar la limpieza que fue hecha en mí por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que desechar la malicia. Compartíamos la reunión de varones y mencionábamos, porque quiero incluirnos todos, y mencionábamos que aún con nuestras debilidades como seres humanos, que aún con nuestras flaquezas a veces como cristianos debemos de confiar en nuestros hermanos. No debe de haber malicia en nosotros. No debe de haber esas murmuraciones entre nosotros. No debe de haber ese pensamiento anticipado de nosotros mismos. Porque cuando uno piensa anticipadamente para mal, es malicia, hermano. Pues desechemos las envidias. Sigámosle pidiendo a Dios porque prospere todos los hombres y todas las mujeres en lo espiritual. Sigamos orando y dándole gracias a Dios porque todos los cristianos prosperen económicamente. Sigamos pidiéndole a Dios porque todos los cristianos tengamos salud a cualquier edad. Porque si nos quedamos como estamos, por esas ideas luego, por esos pensamientos de malicia, de engaño, de hipocresía, ¿no? Denme un abrazo, que yo sienta su abrazo como lo he sentido siempre de ustedes. Estreche mi mano y transmítame. Este es un deseo genuino mío de que estés bien. De que Dios te bendiga, sea así. Que Dios te bendiga. No dudo de ustedes. Pero sigamos teniendo en mente el que a todos nos vaya bien. ¿Por qué nos va a ir bien? Porque Dios nos bendice, porque eso pedimos, que Dios le bendiga, que bendiciones para todos. Pero necesitamos crecer. Necesitamos cambiar nuestras actitudes y renovar nuestras conciencias. Porque si nos quedamos como estamos, ¿qué va a pasar? Necesitamos ser más frecuentes en las reuniones, más constantes. Porque no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. ¿Qué pasa si nos quedamos ahí? ¿Qué pasa? Dios ya hizo su trabajo. Con mucho amor lo hizo. Con mucha entrega y mucha responsabilidad. Pero usted se quiere agarrar de la cuerda para la salvación. ¿Qué pasa? Si la salvación está en la constancia y en la frecuencia y la relación que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, si nos quedamos como estamos?
¿Qué pasa, hermano? Si las inquietudes, hasta los corajes y los rencores recibidos, hermano, ¿qué pasa con eso? ¿Habrá bendición en una familia? ¿Habrá bendición en el grupo de hermanos como somos? Comenzamos en Génesis y quiero terminar ahí en Génesis, pero en el capítulo 45. Yo creo que ser honestos con nosotros mismos nos va a ayudar mucho. Hasta en el servicio, en el trabajo que corresponde a nuestro Padre. ¿Cierto? Entonces, quienes son cristianos ahora tienen mucho que hacer para no quedarse donde están. Quienes somos cristianos debemos de hacer mucho para no quedarnos donde estamos. Génesis 45, versículo 22. Dice la Escritura: despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y a Jacob su padre. Y le dieron la nueva diciendo: José vive aún, y él es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no le creían. Y ellos le contaron todas las cosas o todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob que los carros de José enviaba para llevarlo a su espíritu, o su espíritu revivió. Discúlpeme porque ya no alcanzo a ver. Pero lo que quiero decir es: José, hermanos, el que fue arrojado a la cisterna, aquel pozo para que muriera, después de tramar y pensar en matarlo, tener esa mala intención, él no guardó rencor. Él no guardó ese coraje por los males recibidos de sus hermanos. Ahora, como él era señor de toda la tierra de Egipto, como estaba en prosperidad, como era un hombre que nunca se apartó de Dios, hermano, que nunca cayó en las debilidades del mundo, ahora, hermanos, estaba ayudando a su familia económicamente y con alimentos. Llegaron carros repletos de alimentos y ayuda para aquella familia. No así si alguien guarda rencor. Si alguien nos hizo un agravio, hermanos, suframos el agravio y perdonemos y busquemos al que, por lo que sea, por su carácter, por sus momentos difíciles, nos hizo agravio, perdonemos, hermanos, no carguemos con eso. Porque, ¿cuál es el salmo que dice que mirad cuán bueno? 33, ¿verdad? 103. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dentro de lo que dice el salmo, dice: porque ahí, en esa condición, en esa manera de vida, ahí envía a Dios bendición. Y esto sucedió con la actitud noble de José para ayudar a su familia en momentos muy difíciles. En los momentos que escaseaba el alimento, pero si cargamos, hermanos, con estos rencores, con estos agravios, ¿cómo va a bendecirnos el Señor? Porque ¿qué pasará si nos quedamos con ese pensamiento? ¿Qué va a pasar si nos quedamos como estamos? ¿Podremos alcanzar
alcanzar muchas cosas como congregación, como lo hemos hecho siempre. Pero también aquellos en el día del juicio dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor lo desconoció. Vamos a llegar con el alma limpia, vamos a llegar con las conciencias puras, vamos a llegar con el trabajo en unidad, vamos a llegar a hacer los planes y decir y voltear todos. Sí pudimos, sí lo hicimos. Cada uno con la capacidad y el talento que Dios nos ha dado. Pero todos juntos. Porque terminaríamos diciendo este año, en lo material y en lo espiritual, y en el fruto de esa unión como hijos de Dios, que Dios mande los frutos en el trabajo de los demás, y que volteemos a Dios. Sí lo hicimos, y lo hicimos bien. Entonces podemos decir todos juntos: mirad, amor, y qué delicioso es habitar juntos. Yo creo que sí valió la pena estar juntos, enseñándonos, exhortándonos, amonestándonos, compartiendo la